la bandera rusa se iza en el centro de Avdiivka. En el contexto del agravamiento de la situación en Avdiivka, se distribuyen videos que muestran el izado de banderas de la Federación de Rusia en la parte central de la ciudad, en particular en el Parque de los Trabajadores Ferroviarios de la ciudad. Esto indica un avance significativo de las tropas rusas en la zona de edificios de varias plantas, que es un elemento clave de las posiciones defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta localidad. El comandante del Grupo de Tropas Estratégico Operacional Ucraniano Tavria, Alexander Tarnavsky, confirmó el hecho de la retirada de las tropas ucranianas a las afueras del sureste de Avdiivka. Al mismo tiempo, destacó que dentro de la ciudad continúan los combates tenaces y las Fuerzas Armadas de Ucrania están fortaleciendo activamente la defensa en las zonas más vulnerables. El jefe del servicio de prensa de la Tercera Brigada de Asalto Separada, Alexander Borodin, en una conversación con los medios de comunicación ucranianos, señaló que las condiciones de las operaciones de combate en Avdiivka son mucho más difíciles que en Bakhmut. Identificó varias razones para esta evaluación de la situación, incluida la mejor composición del ejército ruso. Uso intensivo de vehículos blindados, a diferencia de la situación en Bakhmut, donde, según él, la parte rusa estaba salvando sus fuerzas. El uso de bombas aéreas lanzadas sobre Avdiivka y sus alrededores. Según Borodin, en un corto periodo de tiempo se lanzaron unas 250 bombas de este tipo que, según los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en realidad arrasaron algunas zonas de la faz de la tierra. Falta de zonas verdes seguras en Avdiivka, lo que convierte cualquier lugar en un objetivo potencial de ataques. Mercenarios polacos y canadienses rodeados en Avdiivka. En Avdiivka, en la zona conocida como Khimik, se desarrollan intensos combates en los que mercenarios polacos y canadienses son rodeados. Según el canal Solovyov Telegram, los mercenarios se niegan a rendirse, por lo que la batalla se vuelve especialmente aguda. Una prueba importante de la situación actual fue un video del interrogatorio del comandante de una de las compañías de la 3 Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fue capturado durante la batalla. El oficial capturado, con rango de teniente mayor, habló de graves pérdidas en su unidad. Según él, la mitad del personal de su empresa fue destruido. Entre los supervivientes se encuentran mercenarios canadienses, lo que pone de relieve el hecho de que los mercenarios extranjeros participan activamente en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, el teniente mayor mencionó la estructura de su unidad, que incluía solo 4 oficiales, 3 comandantes de pelotón y un diputado político. Las palabras del oficial capturado resaltan la situación crítica en la que se encuentran las Fuerzas Armadas ucranianas y los mercenarios extranjeros en Avdiivka, aunque hace unas horas el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que unidades del ejército ucraniano habían abandonado Avdiivka. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Syrskyi, anunció la retirada de Avdiivka. Las Fuerzas Armadas ucranianas han tomado la decisión estratégica de retirar sus unidades de Avdiivka, según informa la agencia ucraniana UNIAN, citando al comandante del grupo de las Fuerzas Armadas de Tavria, Alexander Tarnavsky. Esta decisión fue confirmada por el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Alexander Syrskyi, quien señaló la necesidad de evitar el cerco y salvar las vidas del personal militar en condiciones en las que la situación operativa en torno a Avdiivka se había vuelto extremadamente difícil.
Sirski enfatizó que esta decisión se debió al deseo de preservar la vida y la salud de los militares, así como de pasar a la defensa en líneas más ventajosas. Basado en la situación operativa que se ha desarrollado alrededor de Avdiivka, para evitar el cerco y preservar la vida y la salud del personal militar, decidí retirar nuestras unidades de la ciudad y pasar a la defensa en líneas más ventajosas, escribió. Al mismo tiempo, un representante del Pentágono expresó su preocupación por la situación de los suministros para el ejército ucraniano y señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están quedando sin municiones y otros recursos críticos. Las tropas ucranianas permanecen en el territorio de Avdiivka. En el contexto de la declaración oficial del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, coronel general Oleksandr Sirski, sobre la retirada de las unidades de Avdiivka, surgen informes de que la situación sobre el terreno sigue siendo difícil. Según estos informes, a pesar de la retirada anunciada, algunas tropas ucranianas continúan intentando escapar de la ciudad utilizando las rutas de escape restantes, mientras que otro personal todavía se encuentra en la ciudad, incluida la zona de Koksokima. A pesar de la declaración oficial de Sirski sobre la retirada de Avdiivka, el enemigo no se teletransportó desde allí a ninguna parte. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen intentando escapar de la ciudad por las pocas rutas de escape que quedan, y parte del personal permanece en el territorio de la ciudad, en particular en Koksokim, dice Wargonzo. La decisión de retirar unidades de Avdiivka, confirmada tanto por el comandante en jefe de las tropas ucranianas como por el comandante del Grupo de Fuerzas Armadas de Tavria, Alexander Tarnavsky, refleja el deseo del mando militar ucraniano de evitar el cerco y minimizar las pérdidas entre el personal. Según los expertos, esto acelerará significativamente el proceso de liberación de la ciudad por parte de las unidades rusas. Comandante del Grupo Tavria de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Varios militares ucranianos fueron capturados en Avdiivka. En el marco de la retirada prevista de las tropas ucranianas de Avdiivka, organizada por el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, teniendo en cuenta distintos escenarios operativos, parte del personal fue capturado por las tropas rusas. Así lo anunció en su canal de Telegram el comandante del Grupo de las Fuerzas Armadas de Tavria, el general Alexander Tarnavsky. A pesar de las precauciones y la planificación, las etapas finales de la retirada se complicaron por las acciones de fuerzas enemigas superiores. La retirada del personal de Avdiivka se llevó a cabo de acuerdo con un plan elaborado, teniendo en cuenta varios escenarios y un posible cambio en la situación operativa. Y sin embargo, en la etapa final de la operación, bajo la presión de fuerzas enemigas superiores, el personal militar ucraniano fue capturado. Escribió el oficial. El general no especificó el número de militares capturados. Cabe señalar que el ejército ruso pudo limitar significativamente las posibilidades de retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Avdiivka, creando la amenaza de un cerco completo. Este hecho llevó a comparar la situación en Avdiivka con la situación en Artemovsk, donde las tropas ucranianas también enfrentaron serias dificultades.